llevarnos a unos niveles de vida totalmente distintos, muy diferentes a la forma, manera en la que nosotros actuamos. Y cuando llegó ese tiempo de sacar a su pueblo del territorio de la esclavitud, entonces comenzó a manifestarse y comenzó a dar claridad de lo que él era. Por eso me gustaría que usted le preste mucha atención a lo que aquí está escrito, y es palabra de Dios que viene del cielo en su revelación y misericordia. Dice la Escritura: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día, llegaron al desierto de Sinaí, habiendo salido de Refidim, y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte, famoso monte que todavía a día de hoy se conoce en el mundo entero. Y Moisés subió a Dios, a lo alto del monte. Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, en lo alto, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Cuando uno se detiene en la enseñanza de este texto, se da cuenta que cuando el Todopoderoso, después de haber pasado tanto y tanto tiempo desde los días de Abraham, se asoma en su querer de misericordia al pueblo que había elegido, lo preparó para que le escuchara, lo preparó para que aprendiera su palabra, su mensaje, porque a realidad de verdades, la mayoría de la humanidad, aún en una nación como esta que tiene conocimiento por las religiosidades en que siempre hemos estado, no conoce bien a ciencia cierta quién es Dios, quién es el creador, quién es el sustentador. Y cuando
aparecen o suceden cosas como las que estamos viviendo, yo creo que lo que Dios hace es tratar de inmiscuirse en los conflictos que existen y manifestarse. Qué mejor tiempo en estos días en que la situación se hace como de prisioneros, qué mejor tiempo como en estos días para abrir el corazón y permitir que a la obra de Dios el Espíritu Santo traiga conocimiento a nuestra vida. Fíjese bien qué interesante, porque cuando salen de Egipto, donde estaban en la esclavitud, cuánta gente, aún los que estamos en medio de nosotros, hay que ser muy honestos y sinceros, estamos llenos del desconocimiento de Dios. Posiblemente queremos aprender, posiblemente tenemos hambre y sed de Él, posiblemente queremos ver cómo es que se hace manifiesta la bondad, la misericordia y el amor de Dios. Seguramente que nos gustaría saber qué es lo que quiere decir tanto que está aquí en la palabra. Pero es necesario, en ejemplos como los que estamos viviendo, abrirnos desde el corazón, abrirnos con todo nuestro interés, porque el interés más grande que existe, que tiene Dios hacia nosotros los hombres, es enseñarnos, constituirse en nuestro maestro, en aquel que quiere venir y revelarse para que sepamos lo que está sucediendo y cómo es la forma de poder salir adelante en medio de situaciones tan adversas. Ofrézcase aquí su interés en el hecho de lo que queremos y necesitamos aprender. Dios determinó sacar al pueblo. ¿Qué sabemos? Lo que Dios quiere hacer contigo, con tu casa, con tu familia. Si es sacarte de ese ostracismo, si es sacarte de ese lodazal, si es sacarte de esas situaciones que son tan adversas y tan duras, en las cuales no sabemos hacia dónde vamos, cuánta gente tiene miedo, cuánta gente ha perdido la economía, cuántas cosas están sucediendo, cuántos detalles existen en los alrededores de todo esto. Y quiere Dios aprovechar toda esta circunstancia para ofrecerse a sí mismo como la salida, como la redención. Y el ejemplo que queremos tomar es precisamente el ejemplo de Israel. Salen porque Dios los determina a arrebatar de la esclavitud. Y se encuentran en una condición muy particular en lo que a día de hoy está en el país de Egipto, el monte de Sinaí. Y en lo alto de ese monte, tierra maciza hasta los días de hoy, el Señor le dice a Moisés: sube porque quiero hablarte. Quiero enviarle un mensaje a la casa de Jacob y anunciarles a los hijos de Israel qué es lo que quiero hacer con ellos. Y les comienza a recordar qué cosa Dios ha hecho contigo. Quizás algunos se dirán a sí mismos: bueno, yo no tengo mucho tal vez que agradecerle a Dios. Yo no tengo mucho tal vez en decirle muchas gracias por la vida, muchas gracias por esto, por lo uno, por lo otro. Y esta tarde yo quiero decirte que hay tanto de que darle gracias al Señor. Por el aire que respiramos, por el pan de cada día, por la tierra que pisamos, por aquello que bebemos, por aquello con lo cual nos vestimos, pero especialmente en lo que concierne a la grande realidad, en lo que quisiera Dios manifestarse para cambiar nuestras vidas, para sacarnos de la esclavitud, para sacarnos de la desesperanza. Eso es lo que más Dios quiere hacer en medio de los hombres, porque tantas cosas que se suceden, cuántos hechos se manifiestan en la vida diaria, en donde lo que recibe uno son malas informaciones a través de tantos medios de la televisión, de la radio y aún de los periódicos. Cuántas cosas Dios quiere que nosotros cambiemos, que dejemos de mirar tanto el sistema de televisión y los noticieros para oírle más a Él a través de su palabra. ¿Cuánto quisiera Dios arrebatarnos de esas condiciones que estamos enchufados? Pareciera que existe como una situación de robot establecidos y programados. A las 12:30 del mediodía todo el mundo está viendo televisión. Y todo el mundo se está informando de todas las cosas que se están sucediendo. Pero todas esas cosas que se están informando y que se están sucediendo son las que realmente nos convienen a los hombres. Todo eso que tiene que ver con lo que se presenta ahí, que tiene grandes patrocinios e inversiones millonarias, que son negociados grandes en todo el mundo entero, ¿es eso lo que nos conviene a nosotros? ¿Es eso lo que deberíamos enterarnos de cómo realmente es la vida, o ahí está centrada verdaderamente la vida? ¿Cuántas cosas existen en las que estamos distraídos y tomados, enchufados, absorbidos, y no le prestamos atención casi nunca a la voz de Dios, al interés de Dios, a la misericordia de Dios, a lo que quiere informarnos, a lo que Él quiere establecer en una situación tan desesperada? Porque imagínense ustedes en lo que me he informado, que en la cárcel de Villavicencio, aquí en el departamento del Meta, en Colombia,
Había una cantidad de gente enferma por la pandemia y la gente en Colombia estaba ruborizada por lo que ahí estaba sucediéndose, muriéndose la gente. Más de 1000 infectados en un superávit de población de carcelarios que estaban ahí o que están ahí en ese lugar. ¿Y cuánta gente se contaminó y cuánta gente se enfermó? Y la gente en el mundo, el gobierno, el sistema, todo, Colombia total, estaban desesperados y preocupados cómo encontrarle solución a algo en lo que irremediablemente se iba a volver más catastrófico. Y hoy aparece una noticia, yo no sé si eso sea cierto o sea loco, pero se está diciendo que con unas raíces muy particulares que se dan en nuestro sistema climático tropical, panela y aspirinas, se han comenzado a dar bebidas a los que estaban enfermos con el COVID y la gran mayoría ha sido rescatada de la muerte. Y el orden de lo que aparece en esa información diciéndose en las páginas sociales es que con toda la millonada en dólares que se ha gastado la Organización Mundial de la Salud, países como Estados Unidos, China, Rusia, han podido encontrar nada. Y con estas raíces y con panela y con aspirina, la mayoría de los que estaban presos, de los que estaban recluidos en ese lugar, fueron rescatados de la muerte. Son cosas extraordinarias que uno se queda admirado. ¿Quién interviene ahí? El hombre, ¿quién interviene ahí? La misericordia de Dios. ¿Qué se sucede en situaciones así? Increíble. Con unas raíces que se producen en nuestro ambiente tropical, con panela y con aspirina, la gente ha sido sanada en la cárcel de Villavicencio. Si eso es cierto, es un fenómeno extraordinario. Y esperamos que ojalá sea así. Pero si fuera así, ¿qué impacto? Las grandes potencias del mundo no han logrado lo que con algunas raíces nuestras, con panela y aspirina, tanta gente se ha salvado en Villavicencio y la situación se ha quedado clara, quieta y tremendamente admirada. Fíjese usted de qué manera Dios nos sorprende. Y cuando Dios está hablando a través de la palabra, a mí me parece que deberíamos hacer el esfuerzo a entender que es lo mismo a lo que aquí quiere referirse la Escritura cuando Dios saca de la esclavitud al pueblo de Israel. ¿Y qué sabemos lo que Dios quiere hacer en medio de esto? ¿De qué te quiere sacar? ¿De qué te quiere salvar? ¿Cómo quiere formar tu familia bajo unos conocimientos y normas totalmente distintas? ¿Qué es lo que deberíamos tener en cuenta? Lo que se aprecia es que cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, se manifiesta un líder y comienza a decirle: yo quiero que le hables a mi pueblo y le digas: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído. ¿Qué fue lo que Dios hizo a los egipcios? Les envió 10 plagas. Les envió 10 plagas y trajo consecuencias tremendas a causa de rescatar a un pueblo, de rescatar a una nación que Dios amaba. La Biblia dice que Dios ha dado naciones, hombres y vidas por ti y por mí. La mayoría de nosotros no sabemos para qué y por qué razón estamos reunidos en esta tarde. ¿Cuántas cosas Dios ya ha hecho antes de que todo esto se realice pensando en ti, pensando en el otro, pensando en mí, pensando en mi familia, pensando en mi casa, pensando en todo lo que estamos aquí y que de alguna u otra manera estamos en el plan de Dios? ¿Qué sabemos lo que Dios tiene planeado? Permítame decirle que Dios es el Señor Todopoderoso. ¿Qué hizo Dios en Egipto? Mandó plagas. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel volviera a encontrarse con el Dios vivo, con el Dios de Abraham, porque se habían olvidado de Él. Y usted y yo tenemos que ser muy ciertos. Nos hemos olvidado verdaderamente del Dios que nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Solo cuando tenemos grandes problemas, solo cuando tenemos grandes dificultades es que nos acordamos de Él. Es cuando acudimos a Él para que intervenga, para que nos ayude, para que nos levante, para que nos dé una solución a los problemas que tenemos. Y a la verdad de todas las cosas, Dios no es tan chiquito en relación a las cosas que tú y yo estamos viviendo. Dios es el Señor Todopoderoso, gigantesco, no hay comparación, no hay forma de poderlo describir. Imagínense cómo estaba aquella nación, estaba sometida a la esclavitud. Y Dios envía a un hombre conocido como Moisés para sacarlos, para arrebatarlos bajo la condición de autoridad de la situación de esclavitud en que estaban. ¿Y qué quiere Dios cuando comenzó a manifestarse al pueblo de Israel? Diles, háblales, predícales la palabra, enséñales que yo soy el Todopoderoso, que no se olviden jamás de lo que hice con los egipcios, que no se olviden jamás cómo abrí el mar rojo para que pasara por tierra seca,
que no se olvide de mis maravillas y milagros y todo lo que hice para sacarlo de ahí, de la esclavitud. Dios nos quiere arrebatar de las situaciones en que estamos. Dios quiere cambiar nuestro panorama de vida. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere glorificarse. Dios quiere cambiar tu historia. Dios quiere sanarte. Dios quiere liberarte. Dios quiere levantarte. Dios quiere desatarte de la cautividad. Dios quiere romper la cadena. Dios quiere que tengas una vida abundante. Dios quiere que tengamos una vida de gozo, una vida diferente, una vida llena de bendiciones. Ese es el plan de Dios. Pero mientras estemos en la esclavitud de nuestras vidas, a las 12:30 del mediodía el noticiero, a las 6:30, a las 7 de la noche el noticiero, a las 6 de la mañana el noticiero, y todo dependiendo de lo que está sucediendo en el mundo, no le damos una oportunidad a Dios. No tenemos el tiempo para leer la Biblia, no tenemos el tiempo para orar, no tenemos el tiempo para hacer un conversatorio con Él, para buscarle, para pedirle que nos guíe, que tenga misericordia de nosotros. ¿Y cuántas veces Dios ha querido hablarnos? Y nosotros hemos estado ahí lejos y duros de corazón para oírle. No queremos abrir las puertas de nuestras vidas para que nos abra, a menos que existan situaciones adversas. Si esta situación que estuviese en el mundo no estuviese golpeando a todas las naciones y a todos los lugares alrededor de Ovejas, usted no estuviera aquí. Usted no estaría dispuesto a oír la palabra de Dios, que es lo que nos conviene. ¿Cuántas cosas Dios está haciendo? ¿Cuántas veces quizás quisiera Dios que tú y yo comprendamos que Él es el que ha levantado murallas de fuego alrededor de Ovejas y sus sectores corregimentales para que esta situación no nos alcance hasta hoy? ¿Y cuántas cosas Dios quiere hacer a más de esto si nosotros abrimos el corazón para comprenderle, para acercarnos a Él? Cuando Dios levanta al predicador de la palabra Moisés, es para que este pueblo no se olvide lo que ha hecho. ¿Acaso tú que siembras el campo crees que el campo te da porque tú te lo mereces? ¿Acaso tú que trabajas y tienes el pan de cada día, tú te crees que esto es porque tú te lo mereces? No, no hay nada que nosotros, en condición de lo que somos como pueblo pecador, merecemos absolutamente nada. Lo que se sucede es que Dios es un Dios amigo, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que espera que tú y yo tomemos decisiones distintas, que nos arrepintamos y cambiemos de nuestras actitudes. Y aquí se puede apreciar lo que está escrito. Dile a ellos cómo los saqué de Egipto, cómo los tomé sobre alas de águilas y yo os he traído. Cuando uno mira esta figura de la escritura bíblica, se pregunta, o mejor reflexiona alrededor de una parábola, de una comparación, de una analogía, porque Dios no los sacó a ellos sobre alas de águila, no. Ellos tuvieron que salir de medio de situación tan adversa en Egipto, de esclavitud, para ir a adorar a Dios en el desierto. ¿Qué es el desierto donde no hay vida? ¿Qué es el desierto donde no hay esperanza? ¿Qué es el desierto donde no hay agua? ¿Qué es el desierto donde hay grandes y calamidades superiores de dolor, de escasez, de estrechez? El desierto es una explicación o una comparación de las cosas difíciles a las que llega el hombre. ¿O acaso lo que hoy estamos viviendo no es un desierto de grandes calamidades? Que Ovejas sea un oasis hasta hoy. Dios mío, eso es algo que tú y yo deberíamos estar siempre, permanentemente, en la madrugada, en la mañana, en la noche, al mediodía, en la tarde, dándole gracias, porque Él no ha permitido que ese flagelo golpee nuestra familia. Hay algo extraordinario, pero cuando Dios está diciendo que nos sacó sobre alas de águila, yo no sé si usted alguna vez ha visto a las águilas, posiblemente en televisión, posiblemente en películas, pero uno de los animales más extraordinarios que hay de la naturaleza que Dios ha hecho es el águila. Usted nunca encuentra un águila destruida en la carretera, pisoteada por un vehículo o muerta en cualquier situación de escenarios como muere cualquier otro animal vivo. No, las águilas se remontan en las alturas y viven a las alturas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios sacó al pueblo de Israel desde Egipto, les estaba diciendo, nadie se metió con ustedes porque yo fui el que los protegió. Yo fui el que los tuvo como la gallina bajo sus alas cuidando a sus pollitos.
Yo fui el que peleó por ustedes, yo fui el que lanzó piedras, yo fui el que envié todo aquello que fue necesario para que la gente de Egipto, donde ustedes estaban sometidos a la esclavitud, supieran y conocieran quién es el Dios de Israel. ¿Sabes algo? Que todo lo que te está sucediendo a día de hoy, porque ese mismo Dios de Israel es el que está sobre esta tierra bendita que el ama, que se llama Ovejas, y sobre la familia de esta tierra. El Dios Todopoderoso es el que nos cuida y nos guarda, el que nos tiene sobre las alturas, sobre sus alas de águila, en cosas extraordinarias en las cuales Dios quisiera que tú y yo le prestáramos atención. Y mire, sigue diciendo aquí lo que está escrito en el mensaje, de la misma manera en que Dios lo puso en boca de Moisés, pues ahora está a tu alcance para escucharlo por lo que está escrito. Ahora pues, si diereis oído, mire usted lo interesante de esto, lo grande de la enseñanza. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Lo voy a repetir, preste la atención. Lo que significa hacer conexión con Dios, hacer conexión con su reino, hacer conexión con su misericordia, hacer conexión con su grandeza, hacer conexión con su bondad de amor y de compasión. Escuche lo que es tremendo lo que aquí está escrito. Y ahora pues, es decir, eso depende de mí, eso depende de usted, de lo que estamos aquí. Y ahora pues, si diereis, si tú quisieras, porque Dios respeta mi libre albedrío, Dios se respeta mis propias decisiones, Dios se respeta lo tuyo y lo mío, lo que tú y yo podemos decidir de acuerdo a la concepción de nuestro dominio personal, de nuestro querer, de nuestro deseo. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, a mi palabra, a lo que te estoy diciendo, y guardareis mi pacto, es decir, lo que está escrito aquí que es para bien, vosotros seréis mi especial tesoro. ¡Qué precioso! ¿Qué tenemos que hacer? Hacer parte de la naturaleza misma de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir su verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir su palabra. Permitir que Él nos haga compañía. Permitir que nos hable. Permitir que nos conduzca por camino de bien. Porque los pensamientos de Dios son pensamientos de bien, los pensamientos de paz. ¿Qué es lo que quiere Dios establecer con esto de su pacto? Hacer una armonía conmigo. ¿Qué es un pacto, un contrato? ¿Y cómo se establece un contrato cuando dos firman? No se puede hacer con uno solo. Y Dios quiere hacer pacto contigo y conmigo a través de la sangre de su Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Cuántas maravillas Dios quiere hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere redundar en beneficio de mi vida y de tu vida? Si diereis oído a mis palabras, si me crees, si haces que sea como un eco para que te conduzca y te guíe a la verdad en la que tú necesitas andar, entonces seréis, dice ahí, eso me encanta en sobremanera, mi especial tesoro. Yo no sé si usted se da cuenta lo que esto significa. ¿Qué es un tesoro? Pudiéramos decir un gran cofre donde hay perlas, donde hay oro, donde hay plata, donde hay joyas preciosas, donde hay esmeraldas, donde hay de todo. Un tesoro son riquezas. Y Dios dice, si tú me sigues, si tú me escuchas, si tú haces mi voluntad, yo voy a hacer de ti mi especial tesoro. Y no un tesoro común y corriente, dice muy claramente, mi especial tesoro. No será algo cualquiera, no será un tesoro que se encuentra en las profundidades del mar con monedas de oro establecidas en cualquier lugar del mundo, no. Mi especial tesoro, mi especial tesoro. Y hay un algo en lo cual tenemos que preguntarnos, ¿qué quiere decir Dios con esto de ser nosotros su especial tesoro si oímos la palabra? Cuando somos estudiosos y se manifiesta la gloria de Dios en medio de nuestras vidas, de nuestra casa, de nuestra familia, lo que dice aquí la Biblia, lo que tanto nos hace aprender Dios a través de su palabra y de su interés hacia ti, hacia mí. ¿Por qué tanto interés? Yo no sé si usted se pregunta eso. ¿Por qué Dios tiene tanto interés en mí? ¿Por qué Dios hace sus grandes batallas por mí? ¿Por qué Dios envió a su Hijo a morir por mí? ¿Por qué me levantó del polvo y del muladar para sentarme con los príncipes de su pueblo? ¿Qué soy yo para Dios tan importante? Esa es una pregunta muy interesante para obtener una respuesta bastante interesante. Lo que se sucede es que tú y yo, cuando fuimos hechos a su imagen y conforme a su semejanza, Dios sopló sobre el hombre y ese soplo es la vida. Y esa vida Dios la ama, salió de Él, le pertenece a Él.
Si nosotros encontráramos verdades a poder entender que es que esta vida es un especial tesoro para Él. Y Dios quiere que esta vida no sea usada inútilmente. Dios quiere que esta vida tenga una razón muy grande, aquella en la cual lo que dice la Biblia, Dios hizo con el pueblo de Israel cuando lo sacó de la esclavitud en Egipto y lo llevó al desierto. En el desierto hay hambre, en el desierto hay sed, en el desierto hay escasez, por las noches mucho frío. ¿Y por qué en el desierto? Para adorarle, para enseñarle a depender de Él completamente. Tú y yo somos parte integral, dice la Biblia, de su naturaleza divina. La Biblia dice que Él mora en nuestros corazones. Y la palabra morar significa algo que le pertenece a alguien. Nosotros no somos dueños de sí mismos, el dueño de nuestras vidas es Él. La Biblia dice que tú y yo, cuando entramos a las razones de su verdad y comenzamos a vivir de acuerdo a lo que está establecido en su palabra, entonces nos constituimos en templo del Espíritu Santo. Imagínense. Y Dios está diciendo, si me entendieras lo importante que eres para mí, si comprendieras que tú eres mi especial tesoro, si dieres oído a mi voz, yo te mostraré lo inusitado, lo increíble, lo maravilloso, lo único. Imagínense, somos su especial tesoro si diéramos oídos a su palabra, a su verdad, a su enseñanza. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos y nos parece que no valemos nada? Y nos parece que no somos nada. Y el Creador, el que nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza, está diciendo que si hacemos sus consejos y su palabra, seremos entonces su especial tesoro. Es ahí en donde uno tiene que preguntarse por qué Dios me ama tanto, por qué Dios me cambió por su Hijo, por qué constituyó a su Hijo en mi sustituto para que yo, su especial tesoro, tenga vida eterna. Porque Dios no quiere que nos quedemos en esta tierra, no. Dios tiene un plan maravilloso en las moradas celestiales que su Hijo, el Señor Jesucristo, se fue a preparar en la eternidad para aquellos que le damos oído a su palabra y para que tengamos no solamente abundancia, sino vida eterna. Ahora, ¿qué significa eso de ser su especial tesoro? Cuando uno mira los estudios que están establecidos en la Biblia, en lo que tiene que ver con los evangelios, específicamente en el de San Lucas, este buen hombre ha venido sufriendo de un pie. ¿Cuál es? Hace rato, ¿verdad, mi amigo? Hace rato se le ponía pipón el pie para indicar grueso. Se le inflamaba, se le ponía hinchado. ¿Cómo lo tiene hoy? ¿Y qué puede hacer que no hacía antes? No, que no podía correr bien. No podía correr bien. Usted se atrevería a dar unos brinquitos aquí, para la gloria del Señor, que lo está viendo. A ver si es verdad que me vas a glorificar. Eso es lo que hace el hombre. Eso no lo podía hacer antes. Pero hágalo otra vez que la gente le vea. Eso no lo podía hacer antes. Debería, ¿verdad, mi amigo? Y ahora le duele. Dios es bueno. Dios es el Todopoderoso. Padre, ahora pon tus manos así de nuevo, hijo mío. Ya eres de Cristo. Y te ordeno, diablo, que te vayas de él. Espíritu de enfermedad, te reprendo en el nombre del Señor Jesucristo. Espíritu de enfermedad, vete de él. Abandona su corazón en el nombre del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Suéltalo. Te ordeno que te vayas fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Ese espíritu de enfermedad, todo aquello con lo que te han condenado a muerte, todo aquello con lo que se ha dictaminado en contra de ti, en el nombre de Jesús ahora se cambia completamente. En el nombre del Señor Jesucristo. Vete fuera. Vete de su corazón. Vete ahora. Vete de su corazón. En el nombre del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. En el nombre del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Eres libre ahora. Eres libre ahora. Eres libre ahora. Eso se fue. Todo espíritu de enfermedad, todo espíritu que amenazó tu corazón, ahora eres libre. En el nombre del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Libre y sano para la gloria de su bendito nombre. Y suelto la palabra ahora. Suelto la palabra de fe y declaro que por su llaga fuimos nosotros curados, 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 por su llaga fuimos nosotros curados. Y digo conmigo, este está. Estoy sano. Ahora comienza a caminar. Sin miedo. Sin miedo, querido Luis. Comienza a caminar, hijo mío. Camina como no caminabas antes.
Vas a caminar rapidito, rapidito, rapidito. Quítate la máscara, quítate el tapaboca. Quítatelo. Ahora, hijo mío, baja. Baja, hijo mío. Eso es, camina. Eso es, camina, camina más, camina más. En el nombre del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. ¿Cómo te sientes? ¿Estás respirando mal? No. Ahora camina más rápido. Vamos, denle la gloria al Señor con ese aplauso. Vamos, aplausos. ¡Corre, Luis, que estás sano! ¡Corre! ¡Corre! Ahora este hijo. ¡Corre! ¿Puedes respirar bien? Él tiene Dios, Todopoderoso Señor, Todopoderoso Señor. Él es el Todopoderoso. Él es el que ama a ovejas. Él es el que sana a los enfermos. Él es el que ama a las familias de ovejas. Vamos, regálenle un aplauso al Señor. Está respirando tu mano. Bendito sea el Señor. ¿Estás agitado? Maravilloso y bueno es el Señor. Ves al médico que te revisen, que te oculten, y le vas a decir: Jesucristo el Señor, que ama a ovejas, a mi vida y a mi familia, me sanó. Me sanó. ¿Amén?